Veremos a continuación una breve definición del concepto de contabilidad y los efectos que tiene en el desarrollo de las actividades económicas que desarrollan los comerciantes y las empresas. Partimos de lo siguiente. Teniendo en cuenta los objetivos, su clasificación, los usuarios, entre los que tenemos los comerciantes, que son definidos por el Código de Comercio colombiano en su artículo 10 como las personas que desarrollan algunas actividades que la ley considera mercantiles. Los comerciantes tienen el derecho de constituirse como empresa, teniendo en cuenta los diferentes tipos societarios, limitada, sociedad anónima, SAS, que viene siendo sociedad anónima simple, y colectiva. El Código de Comercio colombiano, en su artículo 25, define como empresas toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios que se llevan a cabo a través de uno o más establecimientos de comercio. Las responsabilidades que tienen los comerciantes, así como las empresas, es la de inscribirse en el registro mercantil y de llevar una contabilidad adecuada. Definimos la contabilidad como un sistema de información que, primero, identifica la transacción que se compra, que se vende. Segundo, clasifica las cuentas que intervienen en la transacción. Estas son activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o gastos, teniendo en cuenta las características de estas. Es decir, en una transacción pueden intervenir una cuenta de activo o varias cuentas de activo, así como de pasivo patrimonio. Pero sus características principales son que las cuentas de activo aumentan con un registro en el debe y disminuyen con un registro en el haber. Las cuentas de pasivo aumentan con un registro en el haber y disminuyen con un registro en el debe. Las cuentas de patrimonio aumentan con un registro en el haber y disminuyen con un registro en el debe. Las cuentas de ingreso aumentan con un registro en el haber y disminuyen con un registro en el debe. Las cuentas de gastos aumentan con un registro en el debe y disminuyen con un registro en el haber. Las cuentas de costos aumentan con un registro en el debe y disminuyen con un registro en el haber. Las cuentas se simbolizan a través como T, llamemos cuentas T. Tercero, registra la transacción. En el proceso contable, después de identificar, de clasificar, registra. Ese registro lo hacemos con cuentas T. Y al registrar la transacción, mediante los asientos. ¿Y qué son los asientos? Los asientos se pueden considerar como asientos simples cuando afectan solamente dos cuentas en la transacción, es decir, afectan una cuenta de activo y una de pasivo, o pueden afectar una cuenta de activo en el débito y otra cuenta de activo en el crédito o en el haber. Los asientos compuestos, cuando afectan más de dos cuentas en la transacción. Más adelante realizaremos unos registros para que puedan ustedes visualizar cuando hay un asiento simple y cuando hay un asiento compuesto. Realizados los asientos, estos son incorporados en los libros de contabilidad, los que pueden ser libros auxiliares y libros oficiales, partiendo de registro, libro diario y libros oficiales. Análisis. Realizados los registros, los asientos, en los libros de contabilidad viene el análisis de las transacciones de los registros, y este análisis es de la información que reposa en los libros de contabilidad y nos sirve para la preparación de los estados financieros. Estas actividades las podemos denominar ciclo contable. Ese es el ciclo contable cuando la empresa realiza la transacción, la identifica, la registra, pasa los libros y llega el cierre del ciclo contable con la elaboración de los estados financieros. Miremos los asientos. Partimos de este caso.
personas naturales, que estas personas naturales pueden ser comerciantes o no ser comerciantes, que se definen a través de una libre voluntad de asociación de constituir una empresa. En este caso tenemos Pablo de la Hoz, que hace un aporte de 100 millones de pesos, Alberto de la Hoz hace otro aporte de 100 millones de pesos y Clara de la Hoz que aporta 100 millones de pesos. Entre los tres dicen vamos a constituir una sociedad y esa sociedad que constituye, sea SAS o limitada, va a tener un nombre y ese nombre va a ser PAC Limitada y es una persona jurídica diferente a Pablo, Alberto y Clara. Ahora bien, la simbología de las cuentas. Aquí tenemos la simbología de las cuentas T. En esta transacción hay que identificar las cuentas que intervinieron. Cuando nosotros hablamos, que los tenemos más adelante, que vimos en los estudios de las cuentas más adelante, tenemos las cuentas de activos. Dentro de las cuentas de activos tenemos la cuenta de caja. En este caso, vamos a colocar aquí caja. ¿Y cuál es el objetivo de la cuenta de caja? Aquí sería debe, que significa la entrada, haber, que significa la salida. El objetivo de la cuenta de caja es recibir todos los dineros que llegan a la empresa, es decir, a PAC Limitada. Y aquí se van a registrar los dineros que se recibieron de Pablo, de Alberto y de Clara, que me suman 300 millones de pesos. Ahí tenemos los 300 millones de pesos. Ahora, debe intervenir otra cuenta. La otra cuenta que interviene, en este caso, va a ser la de la constitución de la sociedad, que la vamos a llamar una cuenta de patrimonio. Y en las cuentas de patrimonio representa el aporte de los socios, en este caso patrimonio, de acuerdo a las características. Acuérdense que decíamos que aumenta con un registro en el haber. Observen ustedes que aquí tenemos dos cuentas. Esto es lo que nosotros llamamos asiento simple. Intervinieron solamente intervinieron dos cuentas, caja y patrimonio. Y ojo, observen ustedes que aquí en el debe tenemos 300 y aquí en el haber tenemos 300. Esto es lo que nosotros llamamos partida doble. Y la partida doble es cuando los saldos débitos son iguales a los saldos créditos. Eso es lo que es partida doble. Que en este caso los saldos débitos son iguales a los saldos créditos. Miremos y se podemos realizar otra transacción. Supongamos que los señores compran muebles y enseres. Muebles y enseres es una cuenta de activo. Y aquí tenemos debe, que significa la entrada, haber, que significa la salida. Y nosotros compramos muebles y enseres por valor de 60 millones de pesos. Ahora, ¿cómo pagamos estos 60 millones de pesos? Pagamos el 50% de contado, o sea, sacamos el dinero de caja. Sería aquí 30 millones. 30 millones y el saldo lo pagaremos en un lapso de 30 días. Entonces aquí se afecta una cuenta de pasivo que se llama costos y gastos por pagar. Y aquí tenemos debe y el haber. Entonces observen ustedes de que aquí desde este punto de vista tenemos que el 50% es de 30 millones de pesos. Aquí tenemos 30. Aquí tenemos 30 millones de pesos. Observen ustedes, 60 y aquí tenemos 30, 30. Y esto es lo que se conoce como
asiento compuesto. ¿Por qué? Porque cuando intervienen más de dos cuentas, observen ustedes que aquí intervino una cuenta de caja, otra cuenta de muebles y enseres y otra cuenta de costos y gastos por pagar. De esta forma se elabora el registro en las diferentes cuentas y en las diferentes transacciones que realiza la compañía. Pero ahora bien, observen ustedes de que aquí tenemos los registros. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué sucede? De que vamos a abrir otra cuenta. Y esa cuenta la vamos a llamar bancos. Debe haber. Esta cuenta de bancos representa los dineros de la empresa, pero que están en poder de unas instituciones que se llaman bancos. Y abrimos una cuenta. Esa cuenta la abrimos con 100 millones de pesos. O sea, de caja salen 100 millones. Y esos 100 millones que salen de caja entran a banco. Y observe, aquí tenemos un asiento simple y ese asiento simple afectó dos cuentas de activos. Una cuenta de activos que es caja y otra cuenta de activos que es bancos. De esta forma se van desarrollando. Cuando se termina el ciclo de las operaciones, hay que determinar el saldo de las cuentas. Para determinar el saldo de las cuentas, sumamos los saldos de cada una de ellas. Vamos a sumar aquí. Caja tiene 300 millones en el debe y Caja tiene 130 millones de pesos. Observen ustedes de que el saldo de Caja, el débito es de 300 y en el haber de 130. ¿Cuál sería el saldo de la cuenta? En el caso de las cuentas de activo, el saldo de las cuentas siempre va a ser débito. En este caso, ¿cuál sería el saldo? Tomamos los 300 del debe, le restamos los 130 del haber y me va a decir que el saldo de la cuenta es igual a 170 millones de pesos. De esa forma se determina el saldo de las cuentas. ¿Cómo determinamos el saldo de las cuentas? Sumando los débitos con los créditos. Ahora miremos acá. ¿Cuál sería el saldo de la cuenta de patrimonio? El saldo de la cuenta de patrimonio es de 300 millones de pesos. ¿Cuál es el saldo de la cuenta muebles y enseres? Sumamos y es de 60 millones de pesos. ¿Cuál es el de costo y gastos por pagar? Sumamos y es de 30 millones de pesos. ¿Cuál es el saldo de bancos? Sumamos y es 100 millones de pesos. Esos son los saldos de las cuentas porque no tuvieron más movimiento. Entonces, si ya nosotros tenemos los saldos de las cuentas, vamos a determinar que los saldos de los débitos sean iguales a los saldos de créditos a través de algo que conocemos como balance de comprobación. En ese balance de comprobación vamos a colocar aquí débitos, vamos a colocar nombre de la cuenta, débitos, créditos y tomamos los nombres de las cuentas. En este caso partimos aquí de caja, tenemos la otra caja que tiene un saldo de 170 débitos, tenemos patrimonio que tiene un saldo de 300 millones
crédito, seguimos revisando las cuentas muebles y enseres, que tiene un saldo débito de 60 millones de pesos. Tenemos una cuenta de costos y gastos por pagar, que tenemos 30 millones. Tenemos un saldo de una cuenta que se llama bancos, que suma 100 millones. O sea, entonces, si nosotros cogemos y ahora sumamos los débitos, suma 330, y sumamos los créditos, 330. Observen ustedes aquí que los saldos débitos son iguales a los saldos créditos, por lo tanto tenemos partida doble. De esta forma se van desarrollando los diferentes hechos económicos, se registran. Partimos inicialmente a través del registro de cuentas T, donde solamente estamos teniendo en cuenta los valores de las transacciones, sin meternos en la parte normativa de impuestos. Pero en las empresas no realizan las cuentas T. Estas cuentas T es la forma como nosotros vamos identificando, y en las transacciones que se realizan en las empresas a través de los diferentes asientos o comprobantes de contabilidad. Pero las cuentas T nos permiten a nosotros identificar y realizar las diferentes transacciones. De esta forma, espero les sirva para el desarrollo de las actividades que tienen ustedes para desarrollar. Éxitos.